Un saludo a los amigos de BPI TV. Nos encontramos exactamente desde la ciudad de Caracas a propósito de un foro que se está realizando el día de hoy sobre el acoso judicial a Armando Info. En este momento vemos representantes tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como de IPIS, quienes están enlazados con Roberto Denis, que es redactor de Armando Info. Recordemos que 4 periodistas tuvieron que salir del país luego de una demanda interpuesta ante ellos. En este momento están leyendo un comunicado y van a enlazarse con Roberto Denis. De igual forma, dentro de este foro también van a hablar o se van a pronunciar tanto representantes del IPIS como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Vamos a escuchar parte del comunicado que están hablando en este momento. Diosdado Cabello contra los directivos del Nacional La Capilla tal cual por reproducir una información publicada en el diario ABC de España que vinculaba al dirigente oficialista con el narcotráfico. Varios de los demandados en ese caso también tuvieron que exilarse. En tercer lugar, y aunque parezca pendenciero, yo sugiero que nos sigamos metiendo en problemas, pero que calculemos los riesgos para que no nos tomen desprevenidos y no nos convirtamos en nuevas víctimas. Nadie podría decir que es fácil, pero la directiva es elemental. ¿Seguimos haciendo periodismo con rigor profesional o nos autocensuramos? Digámosle a Roberto que cuando quiera. En este momento se están enlazando con Roberto Denis, él es redactor de Armando Info, quien va a exponer su caso. Sí, el equipo de espacio público sugiere que utilicemos el numeral no nos callan. ¿Cómo es que se dice, Fátima? Hashtag. No nos callen o nos callen. O nos callen. Y el Wi-Fi, 1, 2, 3, 4. Están enlazando en este momento representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y estamos esperando la conexión con Roberto Denis. Él es redactor de Armando Info, el redactor de una de las noticias por las cuales fue demandado este medio en Venezuela. Ya dentro de breve vamos a escuchar parte de su ponencia. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a ustedes, a todos ustedes por la organización de este pequeño foro, de este foro, y que se haya movilizado, digamos, tan rápido y activado tan rápido. De verdad que en lo particular y a nombre del equipo de Armando Info y de mis compañeros, lo agradecemos mucho. Pero bueno, sabemos que no es fácil hacerlo y más ahorita con los tiempos noticiosos que corren en el país y más allá de la actividad, de organizar la actividad, al mismo tiempo agradecerles a todos porque creo que, bueno, todo lo que ha sido desde que comunicamos, digamos, públicamente el caso, más allá de que algunos colegas lo sabían un poco desde hace un tiempo, la reacción ha sido de mucha solidaridad, muy favorable en ese sentido y yo creo que incluso ha desbordado las expectativas que teníamos nosotros cuando, bueno, decidimos ya finalmente hacer público el caso. Digamos, para hacerlo breve, a ver si hay la posibilidad de que podamos interactuar allá. Nada, como bien saben o como ya habrán podido leer, a nosotros nos demandó el empresario colombiano Alex Saab, que es un empresario colombiano nacido en Barranquilla, que ha tenido negocios con el gobierno venezolano desde hace un tiempo, incluso desde los tiempos del presidente Chávez. Él nos demandó el año pasado, estamos hablando de finales bueno, cuando en mi caso me llegó la boleta de notificación, que fue el primero y el único al que ciertamente le notificaron por el hecho mismo de que yo recibí y firmé la boleta de notificación. Estamos hablando de que eso fue como mediados de octubre. Y inicialmente pensábamos que la demanda era contra mí solamente por el hecho de yo haber sido el autor de 2 reportajes que hicimos el año pasado, que en los que probábamos cómo una empresa llamada Group Grand Limited tenía una vinculación con Alex Saab y que esta empresa Group Grand Limited era una de las principales en
claro, en la compra de los alimentos a México y la posterior venta al gobierno venezolano. Bueno, la demanda es por difamación agravada continuada e injuria. Bueno, nosotros desde el momento en que nos enteramos de la situación, obviamente en Armando Info, junto con los editores, Eval, Alfredo, Joseph, bueno, lo primero que hicimos obviamente fue acudir a los abogados nuestros para empezar a valorar las acciones y ver qué se podía hacer. Bueno, estoy oyendo un ruido fuerte como de ambiente, no sé, no oigo voces. Y bueno, sí, se mete muchísimo el ruido. Ahora lo oímos, ahora lo oímos, sí. Continúo. Bueno, nada, como les decía, una vez que nos llegó la notificación, que me llegó la notificación de la demanda, nos pusimos en contacto con los abogados y bueno, a partir de allí lo que empezó fue digamos, una carrera por ver, bueno, cuál era la mejor estrategia que podíamos seguir. Días después pudimos comprobar que en el expediente aparecían también demandados Eval Schaffenberg, Joseph Polisuk y Alfredo Mesa, que bueno, estaban ellos mencionados, digamos, están mencionados y también la demanda es contra ellos a título personal en el expediente, pero digamos que desde el punto de vista formal una cosa que nos llamaba la atención era que bueno, ni siquiera las responsabilidades de ellos estaban especificadas, pues sencillamente estaban sus tres nombres junto al mío. Y bueno, nada, comenzó digamos, carrera contra el tiempo en el sentido por definir una estrategia que en principio estaba basada básicamente un poco en seguir cierta cautela desde el punto de vista legal para saber qué terreno estábamos pisando. Y con el paso del tiempo, semana tras semana, bueno, lo que se iba confirmando era un poco lo que se podía intuir desde el principio, pero que bueno, que nosotros fuimos confirmando y que bueno, se trataba obviamente de una demanda con un fuerte peso político por la persona que nos está demandando, por el abogado al que recurre el demandante en este caso, por lo que pudimos averiguar de un poco la trayectoria de ese juzgado en casos, llamémoslo, políticos, por decirlo de alguna manera, y por las mismas cosas que empezamos a ver en la práctica del tribunal, que algunas de ellas pasaban bueno, pese a que yo formalmente nombré un abogado defensor, bueno, no siempre ese abogado defensor tuvo la oportunidad de consultar el expediente, rumores sobre supuestas medidas que podían terminar ejecutándose no en nuestra contra. Y bueno, las presiones de este tipo que bueno, que obviamente para todos ustedes son de sobra conocidas porque bueno, han ocurrido muchos otros casos donde bueno, ha quedado expuesto justamente por el trabajo nuestro, bueno, lamentablemente cómo está funcionando el sistema judicial venezolano. Y digamos que para no hacer el relato tan largo, ya más recientemente vimos que había presión de parte del demandante por terminar de obligar a presentarse en el tribunal en este caso los tres compañeros que formalmente no se habían presentado, y eso pasaba incluso por que se nombrara o que se apelara al uso de la fuerza pública para buscarlos y que se presentaran. Entonces digamos que en el momento que ya esto
digamos, esa presión y ese riesgo se hacía más inminente, fue que, bueno, creemos que son cosas que se deben de saber, que deben ser del dominio público, de la opinión pública, justamente por lo que todo el tema de los CLAP está implicando hoy en día en Venezuela. Y bueno, finalmente se tomó la decisión la semana, bueno, hace como unas 2 semanas se tomó la decisión de que lo más conveniente era estar prudencialmente, preventivamente afuera, para poder continuar con nuestro plan de trabajo y nuestro resguardo. Y bueno, esta semana decidimos hacer público el caso con la nota de prensa, que básicamente viene a revelar un poco lo que yo les he dicho, que este empresario colombiano de nombre Alex Saab nos demandó. La demanda, creo que no lo mencioné, es por lo penal, lo cual supondría el riesgo bueno, dependiendo de lo justo o no que pueda ser el juicio, el riesgo de pena de prisión, lo cual sabemos que, aunque durante mucho tiempo el gobierno venezolano como que se había cuidado de no cruzar determinadas rayas, parece que ya la raya con los medios y con el periodismo en general y con la libertad de expresión la ha cruzado desde hace tiempo, sin importar lo que puedan ser las repercusiones y las reacciones. Es decir, que había un temor importante por eso. Recordemos el caso del director del correo del Caroní, por citar uno, están los casos de Teodoro Pecos en tal cual, el Nacional, en fin. Digamos, es un riesgo que no es un riesgo, digamos, no es paranoia, por decirlo, sino es un riesgo real, inminente. Y bueno, por eso fue que decidimos tomar esta decisión, que en lo particular yo digo que no es nada fácil, no es algo que buscamos. Ustedes, seguro, todos colegas que están ahí, sabemos lo difícil que se ha vuelto trabajar como periodista en Venezuela, y que cada vez luce más difícil, pero yo creo que ninguno de ustedes, así como yo, y creo que ninguno de mis compañeros, nos imaginábamos que por publicar un reportaje que, además, si ustedes lo han leído y lo han visto en el site, está suficientemente documentado, íbamos a tener que terminar tomando esta decisión. A propósito de eso, si lo ven muy en la onda de lo que nosotros publicamos, el periodista colombiano Daniel Coronel publicó algo parecido en la revista Semana, el periodista Gerardo Reyes de Univisión publicó también trabajos, digamos, similares a los que nosotros publicamos, y vale la pena destacar que a Gerardo Reyes también lo demandaron en Miami, aunque la información que tenemos es que esa demanda aquí no va a prosperar. Y bueno, nada, básicamente eso sería como que una síntesis del caso. No sé, quedo a la orden de ustedes para cualquier comentario o cualquier precisión que ustedes puedan hacer, y nada, estoy a la orden por aquí. Era parte del testimonio que escuchábamos de Roberto Davis, quien comentaba todo lo que había sido su caso. Recordemos que él se encuentra fuera del país en este momento. Ariadna García de Tal Cual. ¿Así? Okay. Me gustaría saber si estando afuera te sientes seguro o si las amenazas han continuado, porque tengo entendido que a Joseph había recibido amenazas más personales que involucraban a su familia. Me gustaría que me hablaras al respecto. Escuché la pregunta, pero como con mucho eco, no sé si alguien hablando más cerca del micrófono a lo mejor me la puede repetir.
siente seguro o si las amenazas han continuado, porque en el caso de Joseph tengo entendido que recibió amenazas que incluso involucraban a su familia. A ver, bueno, un aspecto que se me pasaba en el resumen que les hacía es que cuando nosotros publicamos el segundo reportaje que publicamos, que si la memoria no me falla fue el 3 de septiembre del año pasado, que además fue poco después de que que Luis Ortega Díaz dijera públicamente que casi que era el presidente de la República, Nicolás Maduro, el que manejaba la empresa y mencionaba a varios empresarios, entre ellos al señor Alex Saab como responsable de manejar la empresa. Nosotros en esa oportunidad recibimos amenazas en internet, en especial en redes sociales, en particular en Twitter, y curiosamente, yo no estoy, digamos, acusando a nadie, pero curiosamente las amenazas fueron contra mí por ser el autor del reportaje y también contra los tres editores, contra Eval, Alfredo y yo. Viendo al comentario que hacías, bueno, digamos, uno se siente seguro en el sentido de que, bueno, nosotros hemos llegado al punto en Venezuela donde el sistema judicial, que debería ser el árbitro imparcial, el árbitro justo, que dirima las controversias o los conflictos que se puedan generar en la sociedad, no le da garantías a casi nadie, ¿no? Entonces, digamos, nos sentimos seguros en el sentido de que, bueno, que creemos que de momento vamos a poder seguir trabajando. El riesgo de que a lo mejor publicáramos algo, una siguiente entrega o un siguiente trabajo estando en Venezuela y sintiéramos una reacción en el tribunal a modo, por ejemplo, de una medida cautelar que nos prohibiera salir del país, o una medida cautelar en contra por ejemplo, de los bienes que podamos tener, era muy alto. Entonces, desde este punto de vista, nos sentimos seguros. Amenazas, yo debo decir en honor a la verdad, amenazas después incluso de nuestra salida, y más allá de la demanda y las presiones que hubo y esas amenazas que comenté al momento de la publicación el año pasado, no hemos recibido nuevas amenazas. Ok, Roberto, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Sé que este empresario es colombiano, pero por el apellido, ¿existe alguna vinculación con él y el fiscal general Tarek William Saab? Si entendí bien la pregunta, es que si existe vinculación entre él y el fiscal Tarek William Saab. ¿Esa fue la pregunta? Sí. No hay ningún tipo de relación. No hay ningún tipo de relación. Ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Fátima, Roberto, se supone que ningún delito cuya pena no pase de 8 años se castiga con cárcel. El delito de injuria agravada continuada tiene una pena máxima de 4 años. ¿Cuál fue el análisis que hicieron los abogados para determinar la inminencia de una medida privativa de libertad? No escuché bien la pregunta, se cortó bastante, no pude escucharla bien. Un delito como los que a ustedes se les imputa no tiene una pena superior a 8 años. En teoría, ningún delito que no exceda esa pena, todos los delitos que no exceden esa pena, no ameritan privación de libertad. ¿Cuál fue el análisis que hicieron los abogados para considerar la inminente, la posibilidad de que ustedes fueran a la cárcel? Bueno, esa pregunta es buena en el sentido de que a lo mejor, y ahí estando, que creo que está Carlos, no sé si está Carlos Correa, no sé si está Marianela también y Marcos Ruiz, seguro ellos también pueden ahondar mucho más en lo que yo les voy a decir, pero la pregunta es interesante porque da pie para algo. Mira, nosotros en las conversaciones con nuestros abogados, bueno, a lo mejor si les digo esto no lo van a creer, pero al final terminaban siendo muy cómicas en muchos sentidos, en el sentido de que era como que, bueno,
¿qué estamos discutiendo aquí y por qué estamos en esta situación casi que de perseguido cuando no había ninguna razón para que eso ocurriera? Y bueno, eso es lo que nos revela es, exacto, los abogados nos planteaban lo mismo que tú planteabas en la pregunta. Los abogados además te dicen, mira, esto está, ustedes tienen toda la documentación, tienen todas las pruebas, esto, digamos, no hay o sea, esto no es ni siquiera que fue una columna de opinión, donde a veces que, bueno, sabemos que las columnas de opinión a veces pueden ser más laxas o dependiendo del autor del artículo suele deslizar calificativos, en fin, aquí no hay nada de eso, está suficientemente documentado. Bueno, somos profesionales que afortunadamente no tenemos, digamos, antecedentes de ningún tipo, entonces no habría razón para estar discutiendo esto, pero resulta que entonces después venían todos los asteriscos o todas las salvedades justamente por el funcionamiento del sistema judicial. Hoy en día ningún abogado en Venezuela le puede garantizar a ningún periodista, por ejemplo, que mira, bueno, que te vayan a lanzar porque, bueno, por modo de presión, que te vayan a lanzar una medida cautelar que te restrinja tu movilidad, que te prohíba la salida del país, que te puedan enajenar o congelar tus cuentas, tus bienes, qué sé yo. Y casi que uno para como periodista, que además en el caso mío yo nunca, digamos, he trabajado cubierto la fuente judicial, pero bueno, de leer a los colegas que lo hacían uno se podía imaginar, pero terminar hablando con los abogados terminaba siendo muy desalentador y muy frustrante en ese sentido, más allá de que la situación fuera personal o propia, porque bueno, tú te das cuenta que el sistema judicial venezolano al final es, bueno, una moneda al aire, pues, dependiendo del caso, dependiendo del que sea, dependiendo de quién te está demandando, si es una persona, como evidentemente parece en este caso, una persona con mucha influencia y mucho poder, bueno, tiene todas las de perder. Y literalmente, cuando lo hablas crudamente con los abogados, exacto, te hacen todos los planteamientos legales, pero entonces después casi que empiezan los asteriscos o los condicionantes donde, bueno, mira, tú no sabes cuáles son las reglas de juego ni a lo que estás después. Es parte del testimonio que estamos escuchando de Roberto Denis. En este parte de lo que indicó o las denuncias que realizó fue por el artículo escrito del empresario colombiano Alex Saab. Eso trajo consigo que tanto Roberto Denis como miembros del equipo editorial de Armando Info tuvieran que salir del país. Ahora vamos a escuchar a Carlos Correa, miembro de IPIS, y Marcos Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de la Prensa. En primer lugar, vamos a escuchar a Carlos Correa, miembro del Instituto de Prensa y Sociedad. De los estándares y de cuáles son las implicaciones de lo que está detrás. Creo que hay que visualizar esto como, a ver, el deterioro de la libertad de expresión ha venido acompañando el deterioro de la democracia venezolana. Casi siempre hay una relación entre la calidad de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la calidad de la democracia y de la vida democrática en el país. En la medida en que eso se ha ido deteriorando, y esto empezó muy temprano, de la violencia de calle. El año pasado fue evidente, o sea, tuvimos muchísima violencia de calle. La diferencia en el último tiempo es que es mucho más abierto, que son funcionarios públicos y lo hacen con mayor temor al castigo, o sea, no hay castigo, porque ese es el segundo componente. La violencia no tiene ningún tipo de castigo, no se castiga la impunidad. Nosotros que acompañamos casos desde hace mucho tiempo, no hay casos, hay 1, 2, 3 casos en los que se han resuelto los problemas. Entonces,
lo que tenemos aquí es una dinámica del poder que no quiere rendir cuentas. Que no quiere rendir cuentas a la sociedad. Recuerden que los periodistas somos de alguna manera artífices de esa rendición de cuentas que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el diagnóstico de los problemas, pero entonces el ejercicio arbitrario del poder no quiere rendir cuentas. No quiere rendir cuentas a la sociedad. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando tú tienes una investigación de esta naturaleza, en algunos países se traducen en cambios, en incidencias, en remoción de ministros, en procesos de investigación, en sanciones. Pongamos un caso que no es este, pero que el Odebrecht, que por ejemplo nos permite comparar en varios países. En varios países, en algunos casos hubo destitución de ministros, hubo cambios, hubo procesos. Acá no. Acá el periodismo enfrenta, documenta y muestra a la sociedad un determinado problema, pero no hay transformación y respuesta de parte de las otras instituciones públicas en relación a lo que está ocurriendo. Entonces, lo que pasó en este caso es reflejo del ejercicio arbitrario del poder, sin garantías. O sea, sin garantías de otro tipo. Tú dices, bueno, es que efectivamente la norma judicial dice que, un poco la pregunta que hace Edgar, la norma judicial dice que no tendrían por qué tener pena privativa de libertad. Ah, pero es que ahora hemos tenido la lógica de prisión preventiva asociada a las medidas cautelares. Usted tiene una medida cautelar y usted tiene que presentar unos fiadores y a partir de esos fiadores usted puede estar 3 meses detenido. O sea, eso está pasando hoy en día. La semana pasada hubo unas detenciones de unas personas que tienen medidas que tienen que presentar unos fiadores o su prohibición de salida del país. Entonces, el proceso judicial no se convierte en la posibilidad que tú tienes de defenderte, sino en una lógica de criminalización anticipada. Exacto, es decir, la apertura del proceso judicial es en sí misma una sanción. Olvidémonos de las repercusiones ulteriores. Solo la apertura inmediatamente trastoca la relación de ese periodista con la posibilidad de hacer su oficio y cumplir su papel en una sociedad, porque tiene un conjunto de implicaciones y sanciones per se. Junto con el temor, bueno, me pueden privar, me pueden sancionar, me pueden golpear. Entonces, ahí hay un componente que hace que los procesos judiciales, y en este caso, contrarios a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, en el derecho internacional de los derechos humanos estamos... lo que se promueve es que no haya sanción privativa de libertad. O sea, que no haya pena privativa de libertad por delitos de opinión, por muchas razones. No conviene abundar en ello, pero ese es el estándar. Ese es el estándar. Y estamos viendo regresiones. En Venezuela las tuvimos, las señalamos en su momento, y después la tenemos. Esta ley, por ejemplo, la denominada ley contra el odio, que es una barbaridad que hace que, por ejemplo, una sanción de expresión de odio tenga más sanción o pena que un homicidio, que es un delito de odio. O sea, es un delirio, ¿no? Es un delirio en términos de lo que es técnica jurídica. Entonces ahí creo que lo que hay acá es una expresión de violencia institucional en contra del periodista, de estos periodistas, del periodismo venezolano y de la sociedad venezolana, y que expresa una dinámica de ejercicio arbitrario del poder. Es decir, no están dispuestos a rendir cuentas sobre su gestión, sobre todos los datos de política pública. Hoy acaba de salir un comunicado de unos relatores de Naciones Unidas que dicen: no tenemos datos de la situación de electricidad, de la situación de alimentación y la situación de salud, y lo señalan como un problema. Y eso es un componente que está detrás, a mi juicio, de estos atropellos y de otros tantos. Cuando a un periodista lo golpean y no hay castigo, es porque no hay, necesidad, o creen que no hay necesidad de rendir cuentas. Entonces, me parece que estos elementos, en este caso y en otros tantos, lo que desnudan es una dinámica de desinstitucionalización democrática que está expresando la ausencia de rendición de cuentas por parte de los funcionarios que están en el poder, junto con, por supuesto, este componente de que se asume que el poder es decir, la lógica republicana, que es la alternabilidad del poder,
se asume como que no va a ocurrir o no debe ocurrir. Entonces, todos estos elementos generan una situación de vulnerabilidad para el ejercicio del periodismo, pero paradójicamente es un momento extraordinario para hacer periodismo en Venezuela. Es decir, es un momento en el que la sociedad está buscando por todas las vías acceder a información rigurosa, contrastada, y va al encuentro del periodismo que lo hace, por las distintas vías que fueran, una página, un portal como este, redes sociales, otros mecanismos. Entonces ahí hay un desafío muy importante de generar lazos de comunicación entre los periodistas y otros actores sociales y la sociedad misma para preservar la posibilidad de que efectivamente siga palpitando el periodismo al interior de la sociedad venezolana. Hasta ahí. Gracias, Carlos. Yo le voy a pedir a Leila que además de comentarnos lo que tú quieras, Leila, haga alguna consideración sobre el periodismo de investigación. A propósito de lo que dice Carlos, de que estamos en un momento estelar, en la medida en que este secretismo como política de Estado nos renta más a los periodistas. Y precisamente Armando Info se caracteriza por no trabajar en tiempos de diarismo, sino en los tiempos del periodismo de investigación. Portales como Armando Info y, digamos, los emprendimientos periodísticos emergentes que se han dedicado a hacer periodismo de investigación le deben esa mayor rigurosidad a las audiencias. Y yo hablaba del aniquilamiento y las grandes reacciones de los medios de comunicación tradicionales, de alguna manera, pero ahora la arremetida va hacia estos espacios donde los periodistas pretendemos aplicar el mayor rigor profesional y sin embargo aquí están los resultados. Entonces, alguna consideración sobre eso. Sí, sí. Muchas gracias, Edgar. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, Roberto, por tu disposición a pesar de toda esta situación que están viviendo. Sí, bueno, yo quisiera enlazar un poco lo que voy a decir con una frase de Carlos donde dice eso, que el poder no quiere rendir cuentas. Es que justamente ese es el centro de esta discusión y de este debate. Y podemos ver tres maneras de cómo el poder evade esta función que es absolutamente necesaria en una democracia. En primer lugar, lo que ustedes han dicho, la opacidad que hay alrededor de las cifras, la inexistencia total de elementos reales para poder incluso en este momento analizar y entender la crisis que estamos viviendo. O sea, no hay cifras, sigue sin haber cifras, y esa es una gran forma de ver esa intencionalidad de evadir el escrutinio del poder. O sea, si no hay cifras, no hay manera de poder comprobar, de palpar las dimensiones de la crisis, y siempre las cifras que recojamos desde la sociedad civil serán dudosas, ¿no? Porque no habrá pues una confrontación con lo oficial, ¿no? El segundo lugar es que justamente lo que hemos estado viendo como patrón de amenazas y hostigamiento contra periodistas se enfocan en dos grupos vulnerables, digamos, dos grupos fundamentales. Hemos visto casos como, por ejemplo, el de Braulio Jatar en Margarita, el de Félix Amaya en Falcón, el del propio Pitazo con el bloqueo de página y muchos otros, en donde el patrón es que son medios que abren los micrófonos a la comunidad. Ese es su, digamos, como su elemento común. Abren la línea directa con esas comunidades que están exigiendo respuestas, esas comunidades que están denunciando la precariedad en la que viven, las dimensiones de sus propias crisis, y es allí donde hay pues una amenaza palpable y real. Y el otro grupo, que sería el tercer elemento de esta negación del poder a rendir cuenta, es justamente los ataques al periodismo independiente y al periodismo de investigación. Entonces, creo que lo que ha pasado con Armando Info, lo que ha pasado además también con otros medios, es justamente esa intención de aniquilar pues, y de acallar cualquier muestra de esos hechos escandalosos
de corrupción, de conflicto de intereses, de uso abusivo del poder. Exactamente. Entonces, creo que hasta ahora nosotros en Venezuela pues hemos vivido quizás sin darnos mucha cuenta de la profundización de estas amenazas, pero porque ocurre como en todos los otros ámbitos de nuestra crisis, de nuestra situación. O sea, no llegamos a ser tan escandalosamente afectados como los mexicanos, por ejemplo, donde matan a los periodistas, o como en Honduras, o como en Guatemala, o como Paraguay, con un episodio también que tuvo de asesinato de periodistas. Pero es que yo lo que creo es que esto nos tiene que levantar todas las alarmas, porque estamos en esa línea amarilla que si la cruzamos vamos a ir hacia una situación mucho más alarmante. O sea, empezamos a tocar fibras que son muy sensibles para el poder, empiezan a salir a través de estas filtraciones, a través de funcionarios que empiezan a filtrar información, pero empezamos a ver las verdaderas dimensiones de la situación de corrupción, de la situación de vínculos con el crimen organizado, de la situación de, de la gravedad de todo lo que está pasando, y allí es donde vamos a empezar. Entonces, no quiero ser ave mal agüero, ni quiero ser demasiado alarmista, pero sí creo que tenemos que estar muy atentos, porque estamos viendo estos patrones con esto de Armando Info, con los casos previamente que nombré, en donde vemos que va hacia allá la línea de amenazas y de hostigamiento contra la prensa. En segundo lugar, creo que entonces esto justamente eleva los riesgos para nosotros, eleva los riesgos para los periodistas, tanto en agresiones físicas como en el tema del acoso judicial. Creo que allí lo vamos a empezar a ver con mucha más crudeza, y porque sencillamente lo que empezamos a notar con todas estas revelaciones, con estos hallazgos, con estos descubrimientos, con esta visibilización de la crisis y de la corrupción, es que es algo que las dimensiones todavía no somos capaces de ver sus delimitaciones. O sea, el tema de corrupción en Venezuela, y por eso este caso es emblemático, el tema de la corrupción en Venezuela creo que va a dejar en letra minúscula el escándalo de Odebrecht. Como bien decía Carlos, o sea, en el caso de Odebrecht parecía ser el escándalo de mayores dimensiones en la región, y creo que cuando empiece a trabajarse el tema de, no sé, yo me encantaría llamarle los Venezuelan Papers o algo así, eso se va a quedar pequeño, porque estamos hablando de corrupción dirigida desde el Estado, corrupción con dinero público, corrupción que afecta a funcionarios de altísimo nivel en otros países, en otras regiones, y corrupción además que está asociada no simplemente con el enriquecimiento de un funcionario, sino que está asociada con el sostén o con el mantenimiento en estos momentos de un régimen autoritario y de un régimen con rasgos clarísimos de dictadura. Entonces es una corrupción que ya está asociada a el sostenimiento de este régimen. ¿Por qué la región reaccionó tan tardíamente a la situación de Venezuela? Por la corrupción, porque sencillamente había una conexión directa con funcionarios de altísimo nivel en esos países. ¿Y por qué todavía hay zonas como el Caribe que no reaccionan? Por los enlaces, por las relaciones, por los vínculos, por las lealtades que se han creado gracias a la corrupción. Entonces ya el tema de la corrupción no es solamente el enriquecimiento de un funcionario, es el mecanismo para el sostenimiento de este régimen político. Por último, además que eso, que el tema de la corrupción también entonces se tendrá que empezar a asociar a cómo afecta los derechos humanos y los derechos de la gente. Entonces, en ese sentido va a ser mucho más sensible lo que los periodistas nos encarguemos de trabajar y de revelar, y por lo tanto habrá una reacción mucho más virulenta desde el poder. ¿Cómo afrontarlo? Que era el último punto que un poco quería abordar, y que también Carlos lo asomó,
bueno, elevándole el costo político a este tipo de cosas, a este tipo de reacciones, en este caso del Poder Judicial contra la prensa, porque bueno, es una acción privada, pero lo que nosotros estamos aquí, donde tenemos que poner el énfasis, es en la actuación de ese sistema judicial totalmente cooptado por el poder político y que de esa manera reacciona de una manera tan expedita y tan sesgada en estos casos que bueno, los vamos a empezar a ver más a menudo. ¿Cómo afrontarlo? Elevándole el costo político a estos hechos y por supuesto que teniendo como respuesta unas alianzas muy fuertes que ya creo que estamos empezando a construir, y que ese poder que no quiere ser escrutado, ese poder que está reaccionando de una manera virulenta, entienda que se está metiendo con un gremio, que cuando reaccionan los periodistas incluso de la región, los periodistas venezolanos, y actuamos y nos ponemos de frente, bueno, se está metiendo con uno y se está metiendo con todo. Creo que ese mensaje tenemos que reforzarlo y tenemos que ponerlo en primer lugar para poder contrarrestar y decir efectivamente que no nos callan. Gracias, Mela. Vamos a aprovechar a verificar si Roberto nos está escuchando. Roberto, ¿nos oyes? ¿Sí nos oyes? Sí, no estoy oyendo. Ok, perfecto. Bueno, Mela pone el acento en el costo político y a mí a veces me avergüenza cuando yo me pongo a hacer consideraciones de tipo jurídico, discúlpeme, pero yo sé, Mela, que la vaina es política, Mela lo sé. Y digamos, a propósito de esta recomendación, Marco, de subir el costo político, sabemos que la intención deliberada de este tipo de acciones es desmovilizar. Y sin embargo, aquí estamos un grupo de periodistas movilizados. ¿Qué hacer, Marco, desde las instancias gremiales como las que tú representas, para que esa movilización sea mayor y, como dice Nela, cuando se meta con uno, entienda que se está metiendo con todos? Gracias, Edgar. Gracias, Roberto, por el tiempo, y gracias a todos ustedes, de verdad, por venir en un día de trabajo previo a un asueto. Sé que hacen un esfuerzo importante y demuestran, ¿perdón? Heroico. Sí, y demuestran un interés tremendo por estos temas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con Roberto unos días antes de que se viese obligado a salir, y la verdad recuerdo con dolor y con preocupación las palabras que cruzamos en torno al destino que pueden estar corriendo ellos ahora o a lo que les espera. Porque como la verdad es que vivimos en un país carente de Estado de Derecho, no hay ninguna garantía de que cuando Roberto, Joseph, Eval o Alfredo o cualquiera de ellos, porque casi todos salieron obligados, corriendo, asustados, huyendo, no por una decisión propia, no por un plan de vida, decidan volver, no hay garantías de que en ese momento no les van a volver a tocar la puerta y no los van a seguir sometiendo a la persecución judicial, acosándolo y generando un clima que haga cada vez más insoportable permanecer aquí. Yo le decía, pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, en principio vamos por tanto, pero la verdad no sabemos qué pueda ocurrir. Y no es fácil vivir bajo esa incertidumbre, ¿no? Pero es un poco el costo que nos toca asumir por las decisiones que asumimos a un tiempo más atrás. En ese sentido, de verdad que te reitero mi solidaridad, Roberto, la misma que para con Joseph, con Alfredo y con Eval, y sepan que aquí estamos unos colegas en primer lugar y además unas organizaciones dispuestas a brindar el apoyo, a tender la mano en todo lo que sea necesario, porque hemos aprendido también en este camino que si bien no tenemos una solución mágica para enderezar este entuerto en lo que se ha convertido en nuestro país y nuestro sistema de justicia, cuánto bien hace
que a uno le pongan la mano en el hombro cuando uno está en un momento difícil y le expresen al menos una palabra de solidaridad. ¿Qué hacer? Y aquí un poco a lo que fundamentalmente quería ir. El qué hacer, quiero que sepan que es una construcción colectiva, pero que está dirigida sin duda alguna a un plan que, en primer lugar, pasa por identificar los riesgos. Es decir, tenemos... El micrófono fastidia un poco. Tenemos previsto hacer un trabajo de tal o cual naturaleza. Un trabajo que puede significar o no un desplazamiento físico a determinada zona, o que sencillamente, por la naturaleza de la información que he podido recoger a través de entrevistas, documentos, contratos, en fin, significa otros riesgos. Entonces, identificar los riesgos en cada uno de los casos, dependiendo de la naturaleza del trabajo que se quiera hacer, y frente a esos riesgos, evidentemente, pues identificar cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las posibilidades que tenemos de generar alianzas, de advertir, de avisar, no para que el riesgo disminuya. El riesgo, al ser calificado como riesgo, no va a disminuir. Lo que podemos en alguna medida nosotros es matizar ese riesgo, ¿no? Pero de nuevo, ahí se trata de una construcción colectiva, y yo más bien voy a aprovechar cuando ya esté por terminar para que en ese sentido nos atrevamos a hacer algún tipo de dibujo entre lo que estamos aquí y ver cómo podemos operar. Cosas que se me ocurren y que ofrezco disculpas si son muy obvias, pero advertir a una organización que estoy trabajando sobre tal o cual tema. Sentarse con expertos a identificar, aquí vamos a tocar tales intereses, estas personas que van a estar afectadas, qué herramientas o qué instrumentos tienen a su alcance para actuar en mi contra. ¿En qué situación de vulnerabilidad física, familiar, laboral me coloca esta posición? Entonces, digamos, esos son ejercicios que en las circunstancias en que nos toca ejercer el periodismo, que en definitiva, y llamando las cosas por su nombre, es una dictadura y no hay periodismo posible ni periodismo libre en dictadura, y mientras vivamos en dictadura vamos a seguir teniendo estos problemas, es decir, esto no se acaba mañana. Son ejercicios que necesariamente, así como uno planifica la investigación y se plantea su hipótesis y ve este trabajo, necesariamente hay que hacerlo. Ese ejercicio yo los invitaría a que lo iniciemos y nosotros pudiésemos comprometernos en ocasiones posteriores, seguirlo trabajando y ponerlo sobre el papel de forma tal que nosotros podamos tener un protocolo de acción frente a determinados casos que por nuestro oficio podamos enfrentar en el futuro. Una vez que ocurre, sí, claro, hay que subirle el costo político, sin duda alguna. A mí la verdad es que antes me daba pena era hablar del costo político, porque no es exactamente política lo que hacemos los periodistas, pero lo entendí cuando como organización y como trabajador me tocó hacer frente a ese ataque indiscriminado y ese uso del poder político y de los recursos públicos para echarle la mano a los medios de comunicación, donde un gran número de colegas nuestros fueron perseguidos, sometidos a un régimen parapolicial, censurados, sus notas manipuladas. Y dije, bueno, pareciera que no es tiempo para la construcción, sino que es tiempo para la contención. Y en ese ejercicio de hacer contención, pues nos tocó de alguna manera levantar una bandera de denuncia, de visibilización de algunas situaciones que precisamente se enmarcan en ese subir el costo político de esas decisiones. Y de allí hasta acá,
lo he entendido. Lamentablemente, repito, parece no ser tiempo para la construcción, sino más bien un tiempo para la contención y para hacer ese enorme esfuerzo para que los pequeños espacios, las pequeñas vías, los pequeños modos por los cuales nosotros podamos seguir mostrando la verdad, pues no se cierren, y para que quien trabaja para desaparecerlos definitivamente sean reconocidos como tal por la sociedad. Era un dilema, porque era apuntar a la destrucción de un medio que al mismo tiempo empleaba, que al mismo tiempo, en el caso del sindicato, pues existía un contrato colectivo, etcétera, pero digamos, había que tomar decisiones y además por ley y por código de ética, la defensa de los principios democráticos, de la verdad, de la justicia, están por encima de esas cosas, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles. Cierro con esa invitación a pensar en qué hacer, de qué forma nos podemos organizar. Sugiero también que nos sentemos con mucha rigurosidad a determinar a través de un trabajo de investigación que estoy seguro ha adelantado IPI, que también la profesora Luisa Torrealba ha investigado mucho, pero hagámoslo visible siempre. Es decir, vamos a demandar esa cantidad de leyes inconstitucionales, contrarias a los estándares internacionales, que son realmente los que tienen a nuestros compañeros en el exilio obligado. O sea, esa reforma que se hizo del código, esta ley de odio, realmente, después de esa criminalización a través del discurso público de la que habló Carlos, después de esa arremetida y de echarle la mano a los medios tradicionales de comunicación, todo ese proceso, todo eso, de eso también formó parte la construcción de un marco legal completamente restrictivo, no garantista, que en definitiva ha terminado por poner contra la pared el ejercicio de una profesión como la nuestra. Gracias, Marco. Nosotros tenemos... Es parte de lo que están narrando. Ahora vamos a escuchar el comunicado público. Bueno, es parte de lo que estamos observando en este foro que ha convocado tanto el Instituto de Prensa y Sociedad como varias ONG venezolanas. Podemos resumir un poco lo que se ha expuesto. En primer lugar, el redactor de Armando Info, medio de comunicación, que publicó una nota del empresario Alex Saab, por estar vinculado con lo que han sido los CLAP. Luego de realizar esta publicación, ellos tuvieron que salir debido a que se formalizó una denuncia a los miembros de este medio de comunicación. Esto que trajo consigo, como indicamos, que se desplazaran o salieran del país para poder protegerse. Esto es lo que también trajo este foro el día de hoy, y los distintos miembros de este foro se han pronunciado, como Carlos Correa, miembro de IPIS, quien dice que la apertura del proceso judicial ya representa un ataque a la libertad de expresión. También podemos agregar lo que dijo Marianela Balbi, que es miembro de IPIS, donde dice que las amenazas a los medios que atienden el problema de las comunidades, o sea, se divide como en dos grupos. O sea, en primer lugar, a estas amenazas van a aquellos medios venezolanos que atienden problemas de las comunidades y aquellos medios que hacen periodismo de investigación, como el caso de Armando Info. Y por último, Marcos Ruiz, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, invita a todos los medios de comunicación venezolanos a que hagan un protocolo en cada una de sus salas de redacción para poder enfrentar todo este tipo de riesgo. Todos coincidieron en aumentar el costo político al gobierno debido a estos ataques y unirse como gremio para continuar formalizando. Ellos también han publicado un comunicado que lo han hecho público para que todos los periodistas venezolanos internacionales puedan unirse a lo que es
este comunicado y este principio. Es parte de la información que podemos compartir para ustedes desde la ciudad de Caracas para BPI TV. Quien les habló, Héctor Luis Caldera.